Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que, resuena en el corazón de las relaciones humanas, el poder del perdón, especialmente en el amor. Un tema que a simple vista parece sencillo, ¿no? Pero esconde una complejidad fascinante. Sí, totalmente. Y para esta inmersión nos basamos en una reflexión profunda que nos invita a cuestionar un poco nuestras ideas preconcebidas sobre el perdón. ¿Qué significa realmente perdonar? Mm. ¿Es simplemente olvidar o hay algo más profundo en juego? Lo que a mí me llama la atención de esta fuente es que nos lleva más allá de la superficie. No es trata solo de decir te perdono y ya está, ¿no? Y seguir adelante como si nada. Claro, porque a veces decimos esas palabras pero sin realmente sentirlas, ¿verdad? Exacto. La fuente nos recuerda que el perdón es un proceso, un viaje interior que requiere sobre todo valentía y honestidad. Aunque me gusta esa idea de un viaje. ¿Podrías contarnos un poco más sobre las etapas de este proceso? ¿Qué implica? Por supuesto. El primer paso, y quizás más difícil, es reconocer el dolor. No podemos sanar lo que no reconocemos. Es decir, no se trata de reprimir las emociones, ¿no? Sino de permitirnos sentir la tristeza, la rabia, la decepción, todo eso que la situación nos ha generado. Exacto. Es como si tuviéramos que sumergirnos en la herida para poder limpiarla y dejar que cicatrice. Eso es un intenso pero necesario, ¿verdad? Totalmente. Y una vez que hemos reconocido el dolor, la fuente nos invita a comprender su origen. Y ojo, no se trata de justificar la acción que nos hirió, sino de entender el contexto. Ajá. ¿Y eso para qué nos sirve? Entender el contexto. Para liberarnos del resentimiento. Ah. Al comprender, digamos, las motivaciones detrás de la acción, podemos empezar a soltar la ira, el deseo de venganza, ¿no? Ya, es como si al comprender pudiéramos empezar a soltar el control que esa experiencia o esa persona tiene sobre nosotros. Exactamente. El perdón no se trata de olvidar, sino de transformar la forma en que nos relacionamos con el pasado. Ya no nos define, ya no nos controla. Interesante. Y en este proceso de transformación, la fuente hace una distinción muy interesante. Dice que el perdón es un acto de amor propio. Me encanta ese punto, porque a veces pensamos que al perdonar estamos haciendo un favor a la otra persona. Como si fuera un regalo que les damos a ellos. Exacto, pero la fuente nos recuerda que el perdón es, ante todo, un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Es liberarnos de esa carga emocional que nos ata al pasado, que nos impide avanzar. Y al liberarnos, abrimos espacio para la sanación, para el crecimiento, para construir relaciones más sanas y auténticas. Claro, porque ¿qué pasa cuando nos aferramos al resentimiento, a la ira? ¿Qué efecto tiene eso en nosotros? Nos bloqueamos. Esas emociones negativas nos consumen, nos impiden conectar genuinamente con los demás, con nosotros mismos. Y eso se nota especialmente en el amor, ¿verdad? Mm. En las relaciones de pareja. Sin duda. El perdón en el amor es fundamental. Cuando logramos perdonar, rompemos con el ciclo de dolor y resentimiento que nos impide construir una relación basada en la confianza, la seguridad, la intimidad. Es decir, el perdón no solo sana la herida, sino que fortalece el vínculo. Exactamente. Claro. Crea un espacio para que el amor pueda florecer de nuevo, de una manera más profunda, más auténtica. En este punto me surge una duda. ¿Cómo podemos saber si realmente hemos perdonado? ¿Cuáles son las señales? Buena pregunta. Una señal clave es la ausencia de resentimiento. Cuando ya no sentimos esa amargura, esa rabia al recordar la situación, es un buen indicador de que hemos avanzado en el proceso de perdón. Ya. Es decir, ya no nos enganchamos emocionalmente con el pasado. Exacto. Otro indicador es la capacidad de desearle el bien a la persona que nos hirió. Incluso si no se ha disculpado o si no se ha arrepentido. ¿Sí? El perdón no depende del comportamiento del otro. Es una decisión interna que tomamos por nuestro propio bienestar. Es como liberarnos de las cadenas que nos atan a esa persona y a esa experiencia. Precisamente. Y al hacerlo, nos abrimos a la posibilidad de vivir con mayor paz interior, de construir relaciones más sanas y satisfactorias. Entonces, si el perdón es tan beneficioso, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿Cuáles son las barreras que nos impiden dar ese paso? Hay muchas razones por las que nos resistimos al perdón. A veces confundimos el perdón con la debilidad, con la condonación de la acción. Pensamos que al perdonar estamos diciendo que lo que sucedió estuvo bien. Y eso puede ser difícil de aceptar, especialmente si hemos sido heridos profundamente. Claro. Pero es importante recordar que el perdón no significa justificar la acción. Es elegir conscientemente liberarnos del resentimiento, del dolor, para poder sanar y avanzar. Es decir, es un acto de poder, no de debilidad. Exactamente. Otra barrera común es el miedo. A veces tememos que al perdonar nos volvamos vulnerables, que nos vuelvan a herir. Es como si el perdón nos dispusiera a un nuevo dolor. Sí, pero es importante recordar que el perdón no implica olvidar ni bajar la guardia. Podemos perdonar y al mismo tiempo
establecer límites claros, protegernos de futuras heridas. Es decir, podemos perdonar sin dejar de cuidarnos. Exactamente. Y a veces simplemente nos cuesta soltar el control. Nos aferramos al resentimiento, a la ira, como una forma de castigar al otro, de hacer que pague por lo que hizo. Pero como mencionaste antes, al final, los únicos que pagamos el precio somos nosotros mismos. Así es. El resentimiento es como un veneno que nos consume lentamente, que nos impide vivir en paz. Entonces, ¿cómo podemos empezar a derribar esas barreras? ¿Qué pasos podemos dar para iniciar este viaje hacia el perdón? La fuente nos ofrece algunas claves muy interesantes que exploraremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. Perfecto. Estoy deseando profundizar en esos pasos prácticos para el perdón. Nos vemos en la siguiente parte de nuestro viaje. Bueno, retomando nuestra inmersión en el poder del perdón, ahora nos adentramos en el terreno de lo práctico. ¿Cómo podemos convertir este concepto, un poco abstracto a veces, en acciones concretas? Claro, porque al final del día, todos buscamos herramientas que nos ayuden a vivir mejor, ¿no? A sanar nuestras heridas emocionales. Exacto. Y esta fuente nos brinda una guía muy valiosa. Un mapa, digamos, para navegar por el complejo territorio del perdón. Me encanta la idea de un mapa. ¿Cuál sería el punto de partida en este viaje? ¿Por dónde empezamos? El primer paso, como ya lo mencionamos antes, es la introspección. Es fundamental mirar hacia adentro, reconocer las emociones que la situación ha despertado en nosotros, ¿no? Es decir, no se trata de negar el dolor, sino de darle espacio, de permitirnos sentirlo plenamente. Exactamente. Podemos escribir en un diario, hablar con alguien de confianza o incluso buscar ayuda profesional si lo necesitamos. Lo importante es encontrar una forma de procesar esas emociones. Y una vez que hemos reconocido nuestras emociones, ¿qué sigue? La fuente nos invita a expresarlas. La comunicación es clave en el proceso de perdón. ¿Te refieres a hablar con la persona que nos hirió? Sí, si es posible y si nos sentimos seguros de hacerlo. Expresar nuestros sentimientos de manera honesta y, por supuesto, respetuosa puede ser un paso fundamental para la sanación, tanto para nosotros como para la otra persona. Claro, porque a veces nos quedamos con la fantasía, ¿no? De que la otra persona sabe cómo nos sentimos, pero en realidad no siempre es así. Y al guardar silencio permitimos que el resentimiento crezca, que la herida se infecte. Entonces la comunicación abierta y honesta sería como un bálsamo para esa herida. Exactamente. Y en esta comunicación, la frente nos invita a ir un paso más allá, a practicar la empatía. Empatía con la persona que nos ha hecho daño. Eso puede ser difícil, ¿no? Lo es, sin duda. Pero ojo, la empatía no implica justificar la acción, ¿eh? Se trata de intentar comprender la perspectiva del otro, sus motivaciones, su historia. Es como intentar ver el mundo a través de sus ojos. Exactamente. Y aunque no estemos de acuerdo con sus acciones, al comprender su contexto, podemos empezar a soltar la ira, el juicio. Es como si al comprender pudiéramos liberarnos del peso de la culpa, del rencor. Precisamente. Y una vez que hemos recorrido este camino de introspección, comunicación y empatía, llegamos a un punto crucial, la decisión de perdonar. Y aquí la fuente enfatiza, ¿no? Que es una elección consciente. Sí, no es un sentimiento que nos llega de repente, es una decisión que tomamos activamente por nuestro propio bienestar. Es como decir, elijo liberarme de esta carga, elijo sanar. Exactamente. Y al hacerlo, nos convertimos en protagonistas de nuestra propia historia. Ya no somos víctimas del pasado, sino creadores de nuestro presente. Y esta idea de tomar el control, ¿no? Ya. De ser responsables de nuestra propia sanación, me parece fundamental. Lo es. Y para consolidar este proceso de perdón, la fuente nos recomienda establecer límites claros. Límites con la persona que nos ha herido. Sí. Perdonar no significa permitir que nos sigan lastimando, ¿verdad? Es importante definir qué comportamientos son inaceptables para nosotros y cómo vamos a responder ante ellos. Es decir, el perdón no implica tolerar el abuso ni renunciar a nuestra dignidad. Totalmente de acuerdo. El perdón nos empodera, nos da la libertad de elegir qué tipo de relaciones queremos en nuestra vida. Y si en algún momento sentimos que no podemos solos, la fuente nos recuerda la importancia de buscar ayuda profesional. Claro, a veces las heridas son tan profundas que necesitamos el apoyo de un terapeuta para poder transitar el proceso de perdón de manera sana. Es como tener un guía experto que nos acompaña en este viaje interior. Exactamente. Y por último, y no menos importante, la fuente nos invita a ser pacientes. El perdón es un proceso gradual que requiere tiempo y esfuerzo. No es un interruptor que encendemos y apagamos a voluntad. Claro que no. Puede llevar días, semanas, meses o incluso años. Lo importante es no presionarnos, celebrar cada pequeño paso que damos hacia la sanación, hacia la paz interior. Y recordar que el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Un acto de amor que nos libera del pasado para poder vivir plenamente el presente. Es que este viaje del perdón no solo nos transforma a nosotros mismos, también impacta en nuestras relaciones. Claro,
porque al liberarnos de ese peso, del resentimiento, podemos construir vínculos más sanos, ¿no? Más auténticos. Exactamente. La fuente destaca cómo el perdón, especialmente en el amor, puede ser la llave para reconstruir la confianza, para sanar heridas profundas y fortalecer los lazos que nos unen. Es como si al soltar la ira y el dolor, creáramos espacio para que el amor, vuelva a fluir, ¿no? Pero esta vez de una manera más madura, más consciente. Totalmente. Y no solo en las relaciones de pareja, ¿eh? El perdón es esencial en cualquier tipo de relación, familiar, con amigos, incluso con nosotros mismos. Ahí quería llegar. A veces, somos nuestros propios jueces más severos, ¿no? Ujú. Nos cuesta perdonarnos errores del pasado, decisiones que ahora vemos con arrepentimiento. Es cierto. Y esa autocrítica constante puede ser muy dañina. Nos mantiene atrapados en un ciclo de culpa y vergüenza que nos impide avanzar. ¿Cómo podemos entonces aplicar el perdón a nosotros mismos? ¿Cómo podemos romper ese ciclo? La fuente nos invita a practicar la autocompasión, a tratarnos con la misma amabilidad y comprensión que le ofreceríamos a un ser querido que está sufriendo. Es decir, reconocer que somos humanos, que cometemos errores y que podemos aprender de ellos sin necesidad de castigarnos eternamente. Exacto. Perdonarnos a nosotros mismos es el primer paso para poder perdonar a los demás. Es como si al liberarnos de esa carga interna pudiéramos mirar al mundo con más comprensión, con más empatía. Y hacerlo, creamos un círculo virtuoso. Cuanto más practicamos más fácil se vuelve, más natural. Es como si entrenáramos un músculo de la compasión. Me encanta esa analogía. Y a medida que ese músculo se fortalece, nuestra capacidad de amar, de conectar, de vivir en paz, se expande. Yo creo que nuestra fuente nos ha dado mucho material para reflexionar, para poner en práctica en nuestra vida diaria. Sin duda, nos ha recordado el poder transformador del perdón, su capacidad para sanar heridas, fortalecer relaciones y cultivar la paz interior. Y para terminar, me gustaría invitar a nuestros oyentes a que se hagan esta pregunta. ¿Cómo puedes aplicar el concepto de perdón en tu propia vida? No solo en las grandes traiciones, sino también en los pequeños desencuentros del día a día. Excelente pregunta. Porque el perdón no tiene que ser un evento extraordinario, ¿verdad? Reservado solo para las grandes ofensas. Podemos practicarlo a diario, en cada interacción, en cada pequeño gesto. Y al hacerlo, no solo nos liberamos a nosotros mismos, sino que también contribuimos a crear un mundo un poco más amable, un poco más compasivo, un poco más en paz. Así es. Que el perdón sea tu guía, tu brújula en el camino hacia la felicidad y el bienestar. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.